Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Hoy es jueves 22 de febrero del año 2018. Recuerden que este programa lo pueden ver en internet en la página que aparece aquí en la parte inferior de sus pantallas. Ahí está www.jn19television.com. Nos vamos de inmediato con las informaciones. El Papa Francisco ha enviado un importante mensaje a los jóvenes donde les ha exhortado a no dejar que el miedo predomine en sus decisiones y también les ha pedido mayor participación en la iglesia. Veamos. Mis amigos. El Papa Francisco ha enviado un importante mensaje a los jóvenes sobre la búsqueda de la vocación. En la carta, dividida en 4 apartados, pide a los jóvenes que no dejen que el miedo tenga la última palabra en sus vidas. Se refiere, por ejemplo, al miedo a no ser queridos, a quedarse sin trabajo o a que Dios les pida demasiado. Les pide que ensanchen su horizonte y que no desperdicien estos años. Les da este consejo: no dejéis que el resplandor de la juventud se apague en la oscuridad de una habitación cerrada en la que la única ventana para ver el mundo sea el ordenador y el smartphone. Abrid las puertas de vuestra vida, que vuestro ambiente y vuestro tiempo estén ocupados por personas concretas, relaciones profundas con las que podáis compartir experiencias auténticas y reales en vuestra vida cotidiana. La propuesta del Papa es que tengan la valentía de vivir el presente, el hoy y ahora. De hecho, asegura que quiere que la Iglesia tenga la valentía de darles espacio y confiarles responsabilidades importantes. Por eso concluye con un consejo: preparaos para asumir esta responsabilidad. El mensaje es el texto que el Papa envía cada año para preparar la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra el Domingo de Ramos, este año el próximo 25 de marzo. Y enseguida les presento los 4 pasos que marcan la cuaresma en la vida y lo hacen por siempre. Quien nos refiere esta información es la página perucatólico.com que ya ven en sus pantallas. Pues nos tiene este artículo sobre lo importante que es este tiempo litúrgico en la vida de todos nosotros. Son 4 hermosos pasos para vivir mejor este tiempo de conversión y también de penitencia. Conversión que nos permite llegar bien hacia la Pascua de la Resurrección. 1. Arrepentimiento de los pecados y también confesión. 2. Luchar por cambiar, por convertirse. 3. Hacer sacrificio. Y 4. Hacer intensas oraciones. Es lo que nos pide también el Papa Francisco en más de una oportunidad para vivir mejor este tiempo litúrgico de Cuaresma y celebrar la Semana Santa y la Pascua de Resurrección como nuevos hijos de Dios. A propósito, el pasado miércoles de ceniza se inició el tiempo litúrgico de Cuaresma, que recuerda los 40 días que pasó Jesús en el desierto. En esta etapa se pide oración y preparación para la Pascua. La Santa Sede, a través de sus canales multimedia, ha explicado al detalle todo lo que tiene que ver con este tiempo litúrgico y sus claves. Adelante. La Cuaresma inicia el miércoles de ceniza y termina justo antes de la misa de la Cena del Señor, en la tarde del Jueves Santo. Dura 40 jornadas y evoca los 40 días que Jesús vivió en el desierto, los 40 años del éxodo del pueblo israelita y los 40 días del diluvio de Noé. Durante estas semanas la Iglesia pide a los cristianos que mediten y retomen su vida espiritual como preparación para la Pascua. El Papa da varias claves para vivir estos días. Por ejemplo, realiza unos días de ejercicios espirituales durante este periodo. Otra de las claves de la Cuaresma es la confesión. El mismo Francisco participa en una ceremonia penitencial en el Vaticano en la que él mismo se confiesa y atiende a penitentes. Los católicos viven el ayuno y la abstinencia. El ayuno consiste en comer un poco menos 2 días, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Francisco explica que debe hacerse de manera humilde y aplicarse también al modo de tratar a los demás. Il mio digiuno arriva per aiutare gli altri, se non arriva è finto, è incoerente e ti porta sulla strada di una doppia vita.
faccio finta di essere cristiano, giusto, come i farisei, come i sadducei, ma da dentro non lo sono. Chiede umilmente la grazia della coerenza. La coerenza, e se io non posso fare una cosa non la faccio, ma non farla incoherentemente. El mandamiento de la abstinencia se vive todos los viernes de Cuaresma y consiste en no comer carne como gesto de penitencia. Curiosamente, en Italia, quienes viven en Milán siguen el rito ambrosiano y su Cuaresma comienza más tarde y dura menos de 40 días. Vamos con información política, pero que de alguna manera cala en el aspecto social y ustedes se van a dar cuenta de qué manera. La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría un proyecto que incluye actividades de aprendizaje, práctica profesional, capacitación laboral juvenil y pasantía como modalidades formativas laborables. Esto no suena mal, por cierto, hasta este punto en el que esos jóvenes que van a realizar estas actividades no van a recibir ningún tipo de remuneración. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto sobre experiencias formativas en situaciones reales de trabajo que propone que los jóvenes con estudios técnicos sean contratados para ganar experiencia, pero sin sueldo. El planteamiento señala que los jóvenes estudiantes puedan trabajar 20 horas a la semana para empresas hasta por 3 años, sin obtener remuneración, pero con el objetivo de que consigan experiencia. La iniciativa está dirigida a los alumnos de los centros de educación técnico-productiva y de institutos de educación superior tecnológicos que voluntariamente accedan a la realización de experiencias formativas que consoliden y complementen su formación teórico-práctico en el aula. Este proyecto de ley lo que busca es que quienes se forman en educación técnica puedan aprovechar la infraestructura existente que los va a albergar luego en una situación laboral y permite que en un máximo de 4 horas diarias o un máximo de 20 horas semanales los estudiantes de educación técnica puedan formarse en la práctica, es decir, en aquello que efectivamente van a hacer. Y como es lógico, esta norma que ha sido aprobada en la Comisión del Congreso ha generado opiniones discrepantes por parte de algunas bancadas del Parlamento Nacional. No se puede obligar a un joven o a un trabajador a trabajar sin la debida remuneración, cualquiera sea su modalidad, condición de prácticas, en cualquier situación. Es un mandato constitucional. He escuchado por ahí y dice, no, eso está de acuerdo a los convenios que suscribe el instituto. Tampoco, no se puede pactar en contra de lo que dice la Constitución respecto a los derechos de los trabajadores, más aún de jóvenes. Quieren aquí mano de obra sin pago alguno. La Constitución prohíbe cualquier forma de trabajo gratuito, cualquiera sea la modalidad, y ciertamente esto es una forma de hacer trabajo gratuito. El argumento esgrimido de que los institutos superiores del Perú no tienen laboratorios y la infraestructura para hacer que los estudiantes de ellos hagan sus prácticas no exonera, digamos, que esto sea una modalidad de trabajo gratuito. Si el Estado quería incentivar que el sector privado colaborara, podía haber asumido algunas exoneraciones. Las leyes, todas las leyes son perfectibles. No puedo decir que me estoy sorprendida porque es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad analizar la ley. Entonces, si no vimos estas aristas, hay que corregirlas. Hay que señalar y precisarlas. Algunas habrán que precisarlas en la propia ley y otras en el reglamento de la ley. Yo creo que es una buena norma en la medida que es un tema formativo, no es un tema laboral. Los muchachos para desempeñar determinadas funciones necesitan, además de una carga cognitiva, temática, necesitan poner en práctica esos aprendizajes. Ha dicho la congresista Bartra que era por un número de créditos y que había convenios entre la institución y el estudiante. Creo que la norma ha debido revisarse con mayor anticipación, que todos se involucren, pero es una buena norma que contribuye a la formación de los estudiantes. Jamás hablamos de un nuevo régimen laboral. No podemos partir
de asumir en un país como el nuestro, donde, señores, hemos visto que hay chicos encerrados en un container que murieron quemados porque tenemos explotación que muchas veces linda con la esclavitud, y vamos a decir que nosotros confiamos en que los empleadores tienen buenas intenciones siempre? Perdón, creo que tienen que haber voces que pongan... Si una persona presta un servicio a una institución pública o privada por un tiempo determinado y esta empresa se beneficia de ese servicio, ¿no le corresponde a ese trabajador o a ese empleado o a esta persona una remuneración? En la Biblia, por ejemplo, en Eclesiásticos 34:22 dice lo siguiente: mata a su prójimo el que priva del sustento, derrama la sangre de su prójimo el que retiene el salario del jornalero. Y parece que algo de esto ha entendido el presidente del Congreso de la República, el señor Luis Galarreta, que ha dicho que esta norma tendrá que estudiarse un poco más para que luego sea aprobada en una segunda votación. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces con esta polémica ley que sin duda no va a calar bien en la opinión de muchas personas. Y en otra información, el Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos, ubicado en Lima, celebra su centenario y exhibe miles de animales extintos y también nuevas especies. Este es el esqueleto de un cachalote varado en una playa de Huacho. Tenía casi 15 metros de largo. Ejemplares de mamíferos como este, así como de peces, reptiles y otros, encontramos en el Museo de Historia Natural de San Marcos. El museo fue creado el 28 de febrero de 1918 por iniciativa del doctor Carlos Rospigliosi Vigil. Entonces él fue un biólogo, zoólogo, amante de la naturaleza, y como tenía bastantes relaciones internacionales, vio que era muy importante tener un museo. No había nada parecido en todo el Perú. Este museo exhibe miles de animales y también desarrolla investigaciones y logra nuevos descubrimientos. Aquí se realizan numerosas investigaciones sobre la biodiversidad en flora y fauna. Hasta este mes de febrero estamos reportando ya por lo menos unas 10 especies nuevas para la ciencia, en distintas áreas. Por ejemplo, yo hice un conteo el año 2016, logramos 70 publicaciones científicas. El 2018 yo pienso que ya vamos a pasar las 100 investigaciones. Hay 13 salas de exhibición. En algunas se aprecian reconstrucciones de especies que existieron hace millones de años. Este es un Carnotaurus sartrei. Este animal habitó en Argentina, ¿sí? Pero también se cree de que pudo haber llegado a otras zonas, pero no se ha encontrado, así que es posible que haya llegado también al Perú. Podía medir hasta 7 metros de alto y vivió hace 110 millones de años. Aquí tenemos al muy conocido Velociraptor, ¿verdad? Este animal, su nombre se debe a que tenía una gran velocidad. Este es un dinosaurio que vemos por la forma de su cuerpo, ¿no? Por el cuello largo y la forma de su cuerpo que es robusta, nos da a entenderle que era un herbívoro. Esta es una especie que se llama Leviatán melvillei, que fue encontrada en un desierto de Cucajenica. Este animal es un cachalote, como el que vimos afuera, nada más que este animal vivió hace 12 millones de años. El Museo de Historia Natural ha organizado una serie de actividades para celebrar su centenario. Visítelo en pleno corazón de Lima. Y enseguida veamos el microprograma Minuto JMJ con el adelanto y los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en enero del año 2019 en Panamá. Panamá es una ciudad en progreso, que crece y se transforma a paso veloz. Si deseas movilizarte en la ciudad, debes saber que cuenta con una red local de autobuses que recorren las principales vías, la Ricardo J. Alfaro, la Transísmica, la Vía España, los dos corredores, el norte y el sur. Desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, estas vías van siguiendo la alargada configuración de la ciudad, de este a oeste. También se cuenta con transporte selectivo, con la línea 1 y 2 del metro. Esta última actualmente en construcción y estará habilitada parcialmente para la JMJ en enero de 2019. En la Gran Terminal Nacional de Transporte de Ávila, es posible tomar autobuses que van al norte, este y oeste del país. Incluso llegan autobuses que vienen de Nicaragua y Costa Rica, países donde también se tendrán los días en las diócesis. La ventaja de que Panamá sea un país pequeño es que todo está cerca y estará lista para celebrar la JMJ en el 2019. Está atento a las redes sociales de la JMJ para más detalles. Nos vemos en Panamá.
Hacemos una pausa, retornamos con más información. Esto es JN Noticias. Continuamos con la información internacional. Esto es JN Noticias y el Papa Francisco ha pedido de manera urgente realizar jornadas de ayuno y de oración por la población de Sudán del Sur y República Dominicana del Congo, que enfrentan violencia y también hambre. La emergencia humanitaria en Sudán del Sur es crónica. A finales de 2017 la ONU volvió a dar la voz de alarma. Más de 1 millón de personas podrían morir de hambre y unas 25.000 están en condiciones catastróficas. Aquí el fenómeno de los niños soldados llega a cuotas de escándalo. Se calcula que 19.000 han sido obligados a empuñar las armas a pesar de las últimas liberaciones. La guerra civil que comenzó a finales de 2013 parece no tener fin y los desplazados internos pasan del millón. Es una tragedia humana de proporciones enormes. Es como Siria o Yemen. Estas son las mayores crisis humanitarias del mundo y es urgente conseguir la paz. En República Democrática del Congo la situación ha empeorado en los últimos meses. Es el otro dantesco escenario de una guerra sin fin que entremezcla intereses económicos, etnias y religión. El corazón de África corre el riesgo de saltar por los aires. La situación del Congo es... La situación es la de un Estado que está casi a la deriva. A la deriva. La cosa preocupante que sembra un po'... Lo más preocupante es que el gobierno parece que ve a la Iglesia como el jefe de la oposición. Come un po' il capofila dell'opposizione. La mediación de la jerarquía eclesiástica ha sido determinante a la hora de conseguir acuerdos entre gobierno y oposición. Sin embargo, los acuerdos no han sido cumplidos por el presidente y la tensión ha provocado movilizaciones aplacadas con las armas. La Iglesia calcula que entre 2016 y 2017 murieron más de 3.000 personas a causa de la violencia. Desde Roma, el Papa ha convocado una jornada de ayuno y oración por la paz en ambos países. Será el viernes 23, cuando regrese de sus ejercicios espirituales. Es la segunda vez en 4 meses que pide rezar de forma especial por ellos. En noviembre había convocado una ceremonia de oración por estos dos estados. A rezar, entonces, se nos fue el tiempo. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana con más información, pero sigan en JN19.